Bien, continuando con nuestra penúltima conferencia técnica y posteriormente daremos paso, por supuesto, a la conferencia de la doctora Elizabeth. La siguiente conferencia será dirigida por el ingeniero José Antonio Escalera Alcocer. Él es ingeniero geólogo por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una trayectoria de más de 35 años en Pemex. Desde el 2007 a 2018 fue responsable de la exploración a nivel nacional de Pemex, exploración y producción, liderando la incorporación de alrededor de 14,000 millones de barriles de reservas. Durante su gestión destacaron los descubrimientos en los campos Trión y Sachi, así como la evaluación para el potencial de recursos no convencionales en México. Participó en el primer Foreman Pemex, Bloque Trión, y en las rondas de licitación en las áreas de exploración de la CNH. Es miembro de diversas asociaciones de ciencias de la Tierra, académico titular de la Academia de Ingeniería y ha sido reconocido por sus aportaciones en el desarrollo de la ingeniería petrolera. Bienvenido. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Ya los agarramos un poco cansados, ya tarde, pero esperemos que no se duerman. Le vamos a meter energía. Bueno, me toca platicar a ustedes del tema de retos y oportunidades de la exploración y explotación de yacimientos de aceite y gas que utiliza en México. Realmente ya se abordaron algunos temas muy genéricamente y desde el punto de vista de qué es lo que seguiría en México para poder extraer ese potencial tan fuerte que tenemos en México. Un tema súper relevante así lo considero, es el tamaño de los recursos convencionales descubiertos en los últimos años en México. Se puede observar, ha ido a la baja. Y no nomás en México, sino también a nivel mundial. Y todo está asociado al fenómeno de los descubrimientos y yacimientos no convencionales. Entonces, es un tema que tenemos que tener muy claros. Nuestras cuencas mexicanas, a nivel de yacimientos convencionales, las cuencas terrestres propiamente ya están en una etapa muy avanzada de exploración y de explotación. También parte de las aguas someras, queda el reto de aguas profundas y sin duda los yacimientos no convencionales. ¿Cómo inicia esta explotación de yacimientos no convencionales? Sin duda fue un proceso que llevó tiempo. Inicia desde los 40, haciendo de alguna manera siempre Estados Unidos preocupado por seguridad energética, y a partir de mediados de los 80, principios de los 80, se hace el primer descubrimiento en Barnett Shale. Esa formación está propiamente en el aeropuerto de Fort Worth, esa región. Pero el primer pozo exitoso de fractura múltiple es ahí mismo en Barnett Shale. ¿Sí? ¿No se escucha? ¿Es que no hay micrófono de mano? ¿Qué es mejor, de mano acá, no? Bueno, está apagado espérame. A ver. Bueno, sí. Me muevo. Entonces, gracias, muy amables, discúlpenme. Entonces, estos descubrimientos se dan en la formación Barnett Shale, ¿sí? Y el primer pozo con viabilidad comercial fue en 1998. Toda esta época hubo subsidio de los gobiernos federal para poder implementar esto de manera comercial, ¿sí? Y hoy vemos ya la explotación masiva que se tiene en Estados Unidos, ¿sí? Esta explotación masiva convirtió a Estados Unidos de un país importador a un país exportador. Y lo observamos aquí, a diciembre de 2025 se produjeron casi 12 millones de barriles diarios de petróleo, de aceite, y 120 mil millones de pies cúbicos al día, o sea, 120 BCFs diarios de producción. En México producimos 4 o 5 BCFs, más que ver las dimensiones del cambio que existió a partir de la implementación de estos yacimientos. Y un tema que se empieza a ver, pues el americano capitalismo masivo, se observa ya que en algunas cuencas ya empieza a declinar la producción, ¿sí? Se fueron muy rápido, empezó a declinar, otras no. Caso Permian Basin sigue creciendo, otras ya se están agotando, otras ya están cayendo también. Entonces, es un tema que tenemos que estar atentos. O sea, en cualquier rato esta producción va a empezar a disminuir y como vemos más adelante, hay otras cosas que nos pueden suceder si es que no
atendemos a tiempo el inicio de la explotación de los yacimientos no convencionales. Este es un foro de refinación petroquímica. Por eso esta lámina para mí es muy interesante, donde dice que la producción de gas de los yacimientos no convencionales permitió reactivar la industria petroquímica de los Estados Unidos. Estados Unidos pasó de usar gas importado en nafta con precios altos a utilizar gas de lutitas húmedo, rico en etano, propano y butano. Fue la reactivación de la industria petroquímica, que eso es muy importante, ¿sí? Con base a lo anterior, se logra una gran ventaja competitiva, como por ejemplo el costo del etileno en ese país es el más barato del mundo, 60% más bajo que en Europa. Para procesar estos volúmenes de gas húmedo en la industria química, se realizan inversiones en proyectos terminados en construcción por más de 200 mil millones de dólares. Vea la reactivación económica, lo cual se refleja también únicamente en el estado de Texas en más de 360,000 empleos asociados a la reactivación de la industria química. O sea, esos son puntos clave. ¿Qué requerimos en México? Inversión. ¿Qué requerimos en México? Empleos bien remunerados. Materia prima, aparte, sin duda, sin duda. Otro ejemplo es Argentina, Vaca Muerta. Ya creo que aquí, yo no vine ayer, pero tengo entendido que los argentinos estuvimos platicando bastante acerca de la importancia que se dio, ¿sí? Este tipo de yacimientos ya aportan del orden de 600,000 barriles de aceite, más de 500,000 de aceite diario ya a partir de Vaca Muerta. Igual Argentina era un clásico importador de gas, hoy es un exportador de gas, ya que produce 3.4 miles de millones de pies cúbicos diarios de gas y continúan en expansión. Hoy están pensando ellos, ya creo que poner también una planta de liquefacción en la parte del Atlántico que le corresponde. Entonces están avanzando de una manera tremenda e importante. ¿Qué hemos hecho en México? En México, en el año 2010, iniciamos en Petróleos Mexicanos la evaluación de potencial de los recursos no convencionales. Y lo mencionaba en el panel, de una manera metodológica, una primera etapa, la evaluación de áreas identificadas de recursos. Primero ver dónde tendríamos ese potencial, después pruebas de concepto, que nos quedamos aquí realmente, no hemos hecho pruebas piloto. O sea, tenemos que entender, ahí está el recurso. Los primeros pozos de exploración o de limitación no son pozos de mucha extensión horizontal ni de muchas fracturas, simplemente hay que entender. Ya nomás con simulación, con los ingenieros petróleos lo saben muy bien, podemos definir ya si navego 2 kilómetros, 3 kilómetros, cuánto puedo incrementar la productividad, pero también se incrementa el costo del pozo. Entonces tenemos que hacer esa comparativa de qué es más conveniente, a qué distancia hay que navegar y cuánto tipo de fracturas. Entonces en esa etapa estamos hoy. Digo, hay que continuar probando, pruebas de concepto, ya tenemos identificado dónde está ese potencial, tenemos que probar que esté ese potencial ahí, el tipo de hidrocarburos que se tiene, y en un segundo paso, pozos de prueba piloto para ver ya lo que comentaban, las fracturas, que lo comentaba la compañera, creo que Rosa María, la ingeniera que trabaja en el Politécnico, maestra del Politécnico. Es muy importante también en qué orientación vamos a navegar para cortar también fracturas naturales en su momento, incrementar la productividad. Entonces, ya después viene la etapa de desarrollo masivo, que es donde sí ya tenemos que implementar muchos de los temas que se platicaron anteriormente. Ahorita cuando estamos en esta etapa, pues son pozos más caros, no hay suficiente volumen de trabajo como para bajar los costos. Estos pozos nos costaron entre 15 y 20 millones de dólares hace 10, 15 años que los perforamos, pero hoy los pozos los están cotizando en 30, 35 millones de dólares. Los pozos de exploración que hay que tomar información. El reto es que cuando bajemos ya hacer esta etapa de desarrollo masivo y ser competitivos con Estados Unidos, lo tienen gastando menos de 12 millones de dólares. Es bien importante eso, máximo 15 al principio y bajarlo a 12 millones de dólares. Todo es rentabilidad. Estos estudios, como les comentaba, la primera etapa nos permitió cuantificar los recursos prospectivos a nivel nacional del orden de 60,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, donde la mitad de esos recursos prospectivos
son aceite y la otra mitad es gas. Gas asociado al aceite y gas no asociado, o gas seco también, y gas húmedo que tenemos. ¿Sí? ¿Dónde tenemos? Más adelante, en la siguiente lámina, vamos a ver esa distribución. Esta es la distribución, y ya con los estudios de modelado geológico, geoquímico que hemos hecho a través de muchos años, en compañía con el IMP, haciendo los estudios en los laboratorios, que hoy están en Pachuca, en otra época estaban en la Ciudad de México, hoy creo que están en Pachuca. Pudimos estudiar la muestra de todos los pozos donde cortamos estas rocas generadoras que mencionaba hace algunos momentos, como son las rocas del Jurásico superior, Titoniano, Osfordiano, y la formación del Cretácico a nivel turoniano. Entonces, este es el potencial que hemos identificado, y aquí podemos ver la distribución original que pensamos. Estos trabajos habrá que actualizarlos sin lugar a duda también, y ya hicimos un trabajo. En este momento aquí no se había cuantificado el potencial de la formación de los Fordiano. Ya se estudió esa formación de los Fordiano y tiene un potencial también muy importante. Estos son el número de pozos, 25 pozos hemos perforado ya para probar el potencial, para ver dónde teníamos, según el modelado geológico, teníamos gas seco, gas húmedo, aceite. Con estos pozos logramos ya de alguna manera identificar que en la cuenca de Sabinas tenemos primordialmente gas seco. Es un gas ya que esas rocas generadoras estuvieron expuestas ya a altas temperaturas, que hoy lo que podríamos encontrar ahí es gas seco. Y en algunas partes un poco de gas húmedo también. El tren Iglifor que viene acá, ¿sí? Aquí se tiene aceite, gas húmedo y gas seco. Aquí la frontera sí tiene un límite geológico, que es el Alto de Burro Picacho. Ahí ya no sigue hacia México. Cuando todo el mundo dice, ¿ay, qué sigue? No, ahí no. Hay regiones que sí se continúa la geología. En este caso hay ese elemento geológico que es el Alto de Burro Picacho. ¿Y qué tenemos? A esa porción también, la presencia ya de gas seco. Ya perforaron algunos pozos que nos dice que ahí hay gas seco. Pozos, por ejemplo, que nos dieron hasta 12 millones de pies cúbicos. Por aquí está uno que 12 millones, 11 millones, el Tangrán, el Céfiro, 12 millones, que están ubicados en esta región. O sea, hoy, ¿qué pasa con el gas seco? En Estados Unidos también el gas seco hoy se está parada su desarrollo. Ocupamos gas húmedo, porque el gas húmedo nos da los líquidos para levantar las plantas petroquímicas. Ese es el tema, es el valor que tiene. Entonces, no podemos iniciar la exploración con gas seco, tiene que tener cierto continuo de humedad. O sí podemos iniciar la exploración y la explotación del gas seco, siempre y cuando, como más adelante, tengamos incentivos fiscales por parte de las autoridades federales. Y hacia el sur ya tenemos, hacia el sur de Burgos tenemos los yacimientos, ya perforamos unos pozos que se llaman anélidos, el Semillal. En el anélido tuvimos 500 barriles por día, en el Semillal creo que nos dio más de 1,000 barriles por día. Entonces ya hay un potencial identificado en México. O sea, después de repente uno escucha que ya no hay potencial, que no hay potencial en el no convencional. Pues ahí están los datos ya están las pruebas. Ya definimos dónde sí hay potencial. Ahora, ¿tenemos que ser más productivos los pozos? Sí, para eso están las ingenierías, los que estamos aquí, ¿verdad? Hacia el sur, Tampico Misantla, sin duda, es la joya de la corona, porque ahí tenemos aceites ligeros, tenemos gas húmedo. El aceite ligero tiene mucho contenido de gas rico en lo que andamos buscando para la petroquímica. Es una zona donde hay vocación petrolera, ¿sí? Es una zona, si bien es cierto, hay temas ambientales, sociales que hay que proteger, pero ahí hay vocación petrolera. Hay hambre, vamos a ponerlo así. Este es simplemente el ejemplo de un diseño. Tenemos que desmitificar el tema de que el fracking contamina acuíferos, que el fracking genera sismos, etcétera. Eso hay que desmitificarlo. ¿Sí? Hoy en la mañana escuchamos en varias ocasiones estos temas, pero yo creo que es importante que sí lo desmitifiquemos. Y voy el tema de contaminación de los acuíferos. Aquí están los acuíferos de consumo humano. Vamos a ir con 2 tuberías. O sea, va a ser muy difícil que tengamos eso. En la exploración siempre hay incertidumbre, sin duda, pero aquí se está trabajando en que ese riesgo se reduzca lo más posible. Entonces, aquí podemos ver 3 tuberías, 1 tubería, 2 tuberías, 3 tuberías, y aquí está la zona de acuíferos. Otro tema importante,
que las fracturas ocasionan sismos. Monitoreamos los pozos, colocando geófonos a la hora que estamos fracturando, y la fractura crece 100 metros para arriba y 100 metros para abajo, máximo. Entonces no te afecta. El tema de que generó microsismos en la reinyección del agua, porque ubicaron mal el lugar donde iban a inyectar el agua. Fue una mala ubicación. Había una falla ahí que se reactivó. Pero simplemente no es un estudio geotécnico con anticipación para evitar que eso sucediera. O sea, hay muchas cosas que podemos prevenir y que hoy estamos aprendiendo de lo que les pasó a otras gentes y que nosotros podemos prevenir sin la menor duda, ¿no? Que no hay agua. Sí hay agua. Señores, agua salobre en el norte, lo tenemos ahí sin problema. Tenemos que comenzar con agua que tiene que diferenciar el acuífero de consumo humano con el acuífero que vamos a utilizar para la explotación de manera industrial. Y se va a reciclar esa agua. ¿Sí? Aquí podemos observar los porcentajes que se utilizan. Si bien es cierto, en Veracruz, el 11% del agua que tenemos se usa. O sea, hay 90% de ese agua. ¿Sí? Y aparte vamos a reciclar esos conceptos. Nuevo León sí tiene más estrés hídrico, perdón, aquí lo rezo. Nuevo León tiene más estrés hídrico, Tamaulipas, Coahuila, sin duda. Hay que cuidar ahí, ir a otros acuíferos, reciclar el agua. Entonces, tener bien marcado lo que podemos hacer en cada una de las zonas. ¿Para qué queremos que la industria crezca? Para generar empleos. Vean, que vengan recursos para el país, para que podamos atacar temas, como podemos saber, esta gráfica no está actualizada, pero no creo que haya cambiado mucho. Veracruz sin servicio de salud, promedio. Puebla, San Luis Potosí, tiene menos. El norte tiene menos problemas de este tipo. Sin servicio de salud, sin electricidad, sigue habiendo gente sin electricidad. ¿Sí? Analfabetismo, sigue habiendo gente en temas de analfabetismo. O sea, este tipo de proyectos bien organizados, con una buena estrategia social, ambiental, va a permitir reducir esos rezagos que tenemos a nivel del país. Hogar con pisos de tierra, ahí lo vemos. Entonces sí es importante esto, o sea, aquí tiene que cambiar la política también federal. Me voy a meter en un tema a lo mejor complicado, pero la política federal ha sido todo para acá. Y no se queda poco, se quedan casi nada en los municipios, se queda poco en los estados, etcétera, etcétera. Entonces sí tiene que etiquetarse también recursos que vayan a atacar estos rezagos que existen en esas zonas rurales que se quedan abandonadas. Mucha gente ahora aquí no son mucha parte petrolera, pero vayan a Cerro Azul como está, vayamos a Ébano, ¿sí? Vayamos a Nanchital, o sea, con mucho rezago después de ser zonas inmensamente ricas desde el punto de vista del petróleo. ¿Sí? Entonces sí hay que cuidar muy bien, etiquetar esos recursos y en su momento manejar adecuadamente los proyectos. Para que esto funcione, hay temas muy críticos. ¿Sí? Primero, el régimen fiscal. Tenemos que tener un régimen fiscal diferenciado para el gas seco, para el gas húmedo y para el aceite. ¿Sí? Ya no son los grandes yacimientos de Cantarell que producían 40,000 barriles un pozo, o el Kumalop-Sa de 15 a 20,000 barriles. Ya no tenemos esos yacimientos. Entonces, ocupamos un régimen fiscal y deducción de costos, deducción de costos, o sea, ese tope que tenemos de deducción de costos del 40% o 30%, aquí no aplica, porque desafortunadamente el 70% de la recuperación del pozo de aceite o gas se da en los primeros 2 años. Entonces tengo que depreciar mi CAPEX rápidamente por el tipo de yacimientos. ¿Sí? O sea, esos son temas, por eso tenemos que diferenciar. No es lo mismo un pozo de 5,000 barriles o de 4,000 barriles que todavía salen en la región sur, o los Isachis, ahí sí de acuerdo, pero aquí no. Aquí no podemos topar en este tiempo, tiene que cambiar ese tipo de regulación que recientemente se dio para poder hacer atractivo este tipo de yacimientos para un inversionista que va a empezar a explotar este tipo de yacimientos, y para petróleos mexicanos, sin lugar a duda, petróleos mexicanos también. ¿Sí? Aquí se puede observar, por ejemplo, también cómo el punto de equilibrio fue cambiando. O sea, va a haber un periodo de 2-3 años al menos para que en su momento podamos alcanzar el punto de equilibrio competitivo a nivel internacional. Ese es un punto bien importante y clave. O sea, no vamos a entrar luego a pozos de 10, 15 millones. Ahora van a costar 20.
pero tenemos que tender a bajar el costo de esos pozos rápidamente para ser competitivos. Y otro tema bien importante. Hoy el gas está barato. ¿Para qué le metemos el gas y lo estamos comprando baratito? Pues señores, se va a acabar muy rápido ese gas barato. Están construyendo un montón de plantas, ya están operando un montón de plantas en la costa del Golfo para mandar ya el gas licuado a Europa. Allá se los pagan a 10, 11 dólares. Hay 8 plantas operando con una capacidad de 15 BCF día. Acuérdense que se producen 120 ahorita. ¿Sí? Si se suban las plantas operando en construcción y las aprobadas, se utilizarían 55 BCFs. O sea, ya van casi por la mitad de lo que está produciendo. ¿Qué va a pasar? Pues va a subir el costo del gas en México, porque todo viene de Texas. ¿A dónde van a preferir venderle los propietarios de las plantas de acá del Permian Basin, del Haynesville? Pues aquí. Van a vender más caro, menos transporte, etcétera. Entonces sí hay un reto importante que nos van a subir el precio del gas. O sea, aparte de que cada vez somos más deficitarios, que empieza a subir el precio del gas. Es un tema que sí tenemos que tener muy claros todos los que estamos aquí. Entonces, para reducir paulatinamente la alta dependencia en las importaciones de gas, es clave iniciar de manera sustentable la explotación de los yacimientos de gas y lotitas. Con mente abierta, como dijo el joven de moda, el sí, ¿verdad? Hay que buscar cómo sí podemos hacer las cosas, y creo que lo hemos hecho en el pasado, y cada vez la industria petrolera cada vez administra mejor los riesgos, no los elimina. Es un tema que no debe tener muy claro, se administra el riesgo. Ahí lo dejo nomás para que lo lean los comentarios finales, que ya se me está acabando el tiempo, y para que si hay tiempo todavía de alguna pregunta, bienvenida.